Perfecto, doctor. Ya puede empezar la clase y ya empieza la grabación. Muchas gracias. Estimados alumnos, estimadas alumnas, el día de hoy vamos a tratar el tema del precedente constitucional, continuando con los temas a tratar en este curso de la jurisprudencia constitucional, interpretación, doctrina y precedente vinculante. El día de hoy, jueves 7 de agosto, vamos a trabajar lo que son decisiones jurisdiccionales, lo que se debe entender por doctrina jurisprudencial, precedente vinculante, elementos esenciales del precedente vinculante, por qué se emite un precedente vinculante, cómo se aprueba un precedente vinculante, el cambio de un precedente vinculante, el recurso agravio constitucional a favor del precedente y el amparo contra amparo. ¿Qué debemos entender por decisiones jurisdiccionales? Toda decisión del Tribunal Constitucional es vinculante, tanto para los órganos del Estado como para los privados, ya sean parte del proceso o no. Y este es algo que es muy relevante, porque ya lo hemos señalado a lo largo del curso. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, todo pronunciamiento del Tribunal Constitucional es vinculante no solo para las partes del proceso, sino para todos los funcionarios públicos y también para los privados, porque la interpretación del Tribunal Constitucional es una interpretación del supremo intérprete de la Constitución, es una interpretación de la norma fundamental y la norma suprema del Estado, que es la Constitución, y por ende estas interpretaciones adquieren el mismo valor normativo y jerárquico que la Constitución política, es decir, la norma suprema, porque es una extensión de sus contenidos. Por lo tanto, una sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante para todos y obligatoriamente para todos. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, explicando los alcances de sus decisiones, sostuvo que tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio. Es decir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, todas las decisiones que el Tribunal Constitucional emita son de obligatorio cumplimiento. Son de obligatorio cumplimiento para toda autoridad, todo funcionario, todo particular, porque es una interpretación que nace y extiende los contenidos de la Constitución política, que es norma suprema, no solo vinculante, sino efectiva para todos. En cuanto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en cuanto a sus decisiones, estas pueden dividirse en dos grupos. La doctrina jurisprudencial, o también denominada jurisprudencia vinculante, o también lo que se denomina precedente vinculante o precedente constitucional. Es importante entender que estos dos grupos de sentencias son igualmente vinculantes, igualmente obligatorias, pero que tienen objetivos distintos y tienen características distintas, como vamos a pasar a explicar. Doctrina jurisprudencial. Según el artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, la doctrina constitucional debe ser entendida del siguiente modo. Artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Control difuso e interpretación constitucional. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Como ustedes pueden apreciar en este último párrafo del artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, establece que todos los jueces deben interpretar las normas que van a utilizar para resolver sus casos conforme a no solo la Constitución, sino las interpretaciones
conforme a las decisiones, conforme a las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha emitido y que a través de ella ha resuelto cómo estas normas deben interpretarse conforme a la Constitución. Esta es una mención a lo que es la jurisprudencia vinculante, o también denominada doctrina jurisprudencial, que obliga, en este caso en particular, a todos los jueces a revisarla, a aplicarla y a usarla en los casos que está resolviendo de forma obligatoria. Sobre el concepto de doctrina jurisprudencial, el profesor Javier Adrián ha conceptualizado la figura jurídica de la siguiente forma. La doctrina jurisprudencial resalta de modo especial una de las más importantes funciones que tiene la jurisprudencia, como es la función institucional. En efecto, los altos tribunales de justicia tienen como una de las principales funciones la de proveer a la sociedad de criterios, orientaciones y principios que sirvan para crear la regla que lleva a la solución de casos, de manera que en el futuro los poderes públicos y ciudadanos puedan contar con tales elementos que no hacen sino complementar el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, tenemos lo expuesto por el profesor Luis Sáenz Dávalos, el cual define la doctrina jurisprudencial de la siguiente forma: como el conjunto de criterios o líneas de raciocinio establecidas con carácter obligatorio por parte del Tribunal Constitucional y cuyo reconocimiento, generalmente, aunque no de modo exclusivo, suele evidenciarse tras su reiteración en un determinado número de casos. Por su parte, para el profesor Pedro Grandes Castro, el concepto de doctrina jurisprudencial que se utiliza en nuestro ordenamiento jurídico está dirigida al siguiente objetivo. En sus palabras, la doctrina constitucional sentada por el tribunal a través de sus argumentaciones en los distintos procesos constitucionales constituyen un conglomerado disperso, pero que debe ser comprendido como un conjunto unitario de preceptos orientados a precisar o concretar las disposiciones constitucionales en su confrontación con los casos planteados ante la jurisdicción constitucional. Como correlato institucional a lo ya señalado, tenemos también lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia requerida en el expediente número 4853-2004 Amparo, en el cual este alto tribunal nos indicó que se debe entender por doctrina jurisprudencial o doctrina constitucional. En sus palabras, nuestro Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: por doctrina constitucional debe entenderse en este punto a las interpretaciones de la Constitución realizadas por este colegiado en el marco de su actuación a través de los procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales. B. Las interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de constitucionalidad, en este caso, conforme lo establece el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el tribunal no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio de su control difuso, a menos, claro está, que el tribunal solo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal. C. Las proscripciones interpretativas, esto es, las anulaciones de determinado sentido interpretativo de la ley, realizadas en aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución. Se trata en ese supuesto de las sentencias interpretativas, es decir, las que establecen que determinado sentido interpretativo de una disposición legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no debe ser usado por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que les corresponde. En esta misma sentencia, la sentencia recaída en el expediente 48-53-2004 Amparo, el Tribunal Constitucional también estableció el nivel de vinculatoriedad que posee la doctrina constitucional frente a los jueces del Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos. En sus palabras, nuestro Tribunal Constitucional dijo: las relaciones entre la interpretación del Tribunal Constitucional y las que realiza el juez ordinario deben orientarse,
en estos casos por el principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto. De este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el máximo grado de vinculación cuando ofrecen una mejor protección de los derechos en cuestión, mientras que, si es posible, en un caso concreto, la interpretación realizada por el tribunal puede ser optimizada con la intervención de los jueces del Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye, a efectos de incorporar la mejor interpretación que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección que pueda brindar a un bien constitucional determinado. Acá, en este caso, lo que menciona el Tribunal Constitucional es el denominado principio pro homine, que ya ha sido positivizado en el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, en donde se establece que a través de este principio se permite que frente a una misma regla que haya establecido el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sobre un mismo tema, sobre una misma materia, de prevalecer la que mejor proteja los derechos. Asimismo, y lo señalado previamente, este encuentra sustento normativo en el tercer párrafo del artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Ejemplo de lo señalado es que el Tribunal Constitucional, haciendo efectivo los efectos propios de la doctrina constitucional o doctrina jurisprudencial, ha reconocido que, debido a que se han desarrollado nuevos criterios que en buena cuenta resuelven problemas frecuentes de oposiciones y o contradicciones en sus propios términos entre una sentencia judicial ordinaria y una medida cautelar concedida en otro proceso ordinario, debiendo optarse por prevalecer la primera, este colegiado en aplicación del artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional considera pertinente reconocerlos como parte de su doctrina jurisprudencial vinculante y por tanto obligatoria para todos los jueces y tribunales del país. De igual manera, hay que distinguir el concepto de doctrina jurisprudencial y precedente vinculante, porque si bien ambas son decisiones del Tribunal Constitucional y como ambas son interpretaciones del Supremo Intérprete de la Constitución, son vinculantes para todos los operadores jurídicos, para todos los jueces, para todos los particulares, por igual, sin necesidad de ser parte del proceso, hay que distinguirlas porque ambas cumplen finalidades distintas. Al respecto, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente sobre la doctrina jurisprudencial en relación con la diferenciación con el precedente vinculante. Los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo. Lo que bien señala el Tribunal Constitucional es de que, y ya para conceptualizar, la doctrina jurisprudencial o la doctrina constitucional se refiere al conjunto de decisiones, al conjunto de resoluciones vinculantes y obligatorias que emite el Tribunal Constitucional en todos sus procesos, ya sea en los procesos que resuelven controversias en materia de libertades y derechos fundamentales, como el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento, como también en los procesos de control constitucional, como son la acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial. En todas estas decisiones, todo lo que resuelve el Tribunal Constitucional, al ser interpretaciones no solo de la Constitución, sino además de su supremo intérprete, que es el mismo tribunal, son interpretaciones que nacen de la Constitución y que amplían los contenidos de la propia Constitución y, por lo tanto, son contenidos en estas sentencias, en estas decisiones que extienden
los alcances de esta norma fundamental y por lo tanto estas decisiones adquieren su propio valor jurídico normativo, que es también ser un valor jurídico supremo, vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos. Ahora bien, si bien ya señalamos lo que es la doctrina jurisprudencial o doctrina constitucional que emite el Tribunal Constitucional, vamos a pasar a lo que es el precedente vinculante o el precedente constitucional. Según el artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, el precedente vinculante se define como: artículo 6, precedente vinculante. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. Sobre el precedente vinculante, y antes de entrar a lo que debemos entender en la actualidad como esta figura jurídica, vamos a señalar ciertos antecedentes a este artículo y al su antecesor, que fue el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, foro procesal previo al nuevo Código Procesal Constitucional vigente. Según el profesor Domingo García Belaunde, el antecedente procesal de esta figura inicialmente se encontraba en la ley de habeas corpus y de amparo, a saber del maestro Domingo García Belaunde. Este señala lo siguiente: el precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para efectos concretos, la primera vez que esto se introduce entre nosotros a nivel legislativo, si bien tímidamente, es en 1982, en la ley de habeas corpus y amparo de ese año, fruto de una comisión ad hoc nombrada por el entonces ministro de Justicia Enrique Elías Larosa y presidida por mí, Domingo García Belaunde. Tal propuesta la planteé desde un inicio y tuvo acogida entre mis colegas miembros de la comisión, y como tal fue sancionada en el Pleno del Congreso de la República y entró en vigencia en diciembre de ese año. Al respecto, tenemos lo expuesto también por el autor anglosajón Robert Baker, quien ha sostenido lo siguiente sobre qué es el concepto de precedente. El concepto de precedente o stare decisis no es solamente un rasgo característico de la tradición del common law, sino que constituye, sin lugar a dudas, su elemento más significativo. Una serie de regulaciones y prácticas basadas en el common law podrían ser eliminadas, como de hecho lo han sido, sin modificar la esencia de esa tradición, pero el common law se basa en el precedente, tanto por su coherencia como por su dinamismo, y sin él simplemente desaparecería como sistema legal. Por su parte, el profesor nacional Luis Sáenz Dávalos ha referido respecto a la idea del precedente lo siguiente. Disculpe. Algo que quería antes llegar a lo que señala Luis Sáenz Dávalos sobre el precedente, es muy importante lo que dice Robert Baker y lo que afirma. El common law, el derecho anglosajón, se rige su derecho en general por los precedentes vinculantes, por las reglas que establece la Corte Suprema de Justicia, tanto nacional como en sus diferentes estados. Por lo tanto, como bien señala Robert Baker, en Estados Unidos, si no existiera el precedente vinculante, todo su sistema jurídico de justicia se caería, porque a través de los precedentes vinculantes se va creando derecho y se va permitiendo el dinamismo de su derecho a través de la causística, a través de la contextualización de la norma constitucional a los nuevos casos que se van desarrollando y que se van apareciendo en sus contextos. Entonces es muy importante esta afirmación, dice Robert Baker. El precedente ha sido y es la herramienta jurídica y la figura jurídica después tal vez del control difuso
creado por John Marshall, la segunda jurídica más importante del derecho anglosajón y que ha permitido que éste se mantenga vigente en el tiempo y que incluso ha permitido que la Constitución de Estados Unidos no tenga que ser reformulada en todos estos años que ha tenido vigencia desde la independencia de los Estados Unidos de América. Ahora sí, volviendo a la idea del precedente vinculante y las conceptualizaciones de los profesores nacionales, tenemos lo expuesto por el profesor Luis Sáenz Dávalos, quien ha conceptualizado el precedente vinculante de la siguiente manera. En términos generales, podríamos definir al precedente como una regla o conjunto de reglas de derecho jurisprudencialmente creadas por un órgano especial. Estas reglas no solo asumen un determinado grado de obligatoriedad, efecto vinculante, sino que su reconocimiento nace a la luz de un caso concreto, que es el que normalmente les otorga soporte, no solo en atención a sus particularidades, sino y sobre todo en atención a su trascendencia. En este mismo tenor, el profesor Roger Rodríguez Santander ha referido al respecto lo que el Tribunal Constitucional parece relacionar la jurisprudencia constitucional vinculante con los criterios uniformes que mantiene en distintas resoluciones sobre un mismo asunto de connotación constitucional, mientras que atribuye al precedente la condición de norma jurídica stricto sensu, emanada de una específica sentencia. Por otro lado, el profesor Pedro Grandes Castro explica los efectos del precedente vinculante de la siguiente manera. Irradia el ámbito de vinculación del precedente hacia la judicatura del Poder Judicial. El precedente vinculante normativo lo hace con alcance general y con el máximo nivel jerárquico. Nuevamente, Luis Sáenz Dávalos, sobre al origen del precedente vinculante, dice: el precedente es una técnica que, al igual como ocurre con la legislación, deriva de una típica función creadora. Esta última, sin embargo, se encuentra vinculada no al órgano tradicionalmente revestido de competencias legislativas, Congreso, Asamblea Legislativa, etc., sino un órgano jurisdiccional especialmente dotado para cumplir con dicho cometido. Agrega también este mismo autor lo siguiente: desde luego, y aunque otra cosa pueda verificarse en la práctica, un precedente no puede ser creado por un capricho meramente circunstancial, por un afán de figuración o por una desmedida y a veces equivocada concepción de la responsabilidad creadora, sino que debe responder a una manifiesta necesidad planteada por un caso. Este último, entonces, debe ser auténticamente relevante. Sobre lo antes expuesto y sobre las diferentes conceptualizaciones, pero que han coincidido muchas de estas en características similares sobre lo que debe ser y es el precedente vinculante, el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente. El Tribunal Constitucional define el precedente vinculante como aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto, que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general y que por ende deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. Esto lo mencionó el Tribunal Constitucional en una cuestión previa en la sentencia requerida en el expediente 024/2003 a acción de inconstitucionalidad. Entonces, a partir de todo lo señalado, podemos citar al profesor Roger Rodríguez Santander, que a partir de esto último señalado por el Tribunal Constitucional, sostiene que el objetivo del precedente vinculante es atribuirle la condición de norma jurídica en sentido estricto y que esta regla jurídica va a nacer de un caso concreto. Por lo tanto, el precedente vinculante es una herramienta jurídica que posee el Tribunal Constitucional, como también el Poder Judicial, pero ahora nos vamos a dedicar a lo que es el Tribunal Constitucional, y esta herramienta jurídica pretende lograr uniformizar criterios jurisprudenciales y establecer reglas jurídicas casi normativas que obligan a todos los operadores jurídicos, administración pública y privados a acatarlas.
Entonces, el precedente vinculante es una herramienta que tiene el Tribunal Constitucional, como también, como veremos, el Poder Judicial, para, en un caso concreto, a partir de un caso concreto, establecer una regla jurídica tal que podemos asemejarla con una regla normativa, porque esta regla va a ser aplicada a todos los casos que se encuentren en el mismo supuesto. Y los jueces, los operadores jurídicos, la administración pública, los particulares, se encontrarán obligados a aplicar esta regla jurídica a todos los casos que se encuentren en su misma situación. Es como cuando se establece una norma, donde se establece un supuesto, de hecho, una consecuencia jurídica. Muy bien, en este caso, el precedente vinculante, a partir de un caso concreto, establece un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que tiene que aplicarse de obligatorio cumplimiento. Los elementos esenciales del precedente vinculante. Ahora bien, volviendo a nuestra normativa actual, el artículo 6º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional establece que todo precedente vinculante debe cumplir con dos requisitos. Uno, que sea emitido a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la calidad de cosa juzgada. Y dos, que el Tribunal Constitucional indique expresamente que determinada concreción de la Constitución, la ratio decidendi, rige como precedente vinculante. También ha sostenido el Tribunal Constitucional en diferente jurisprudencia también supuestos para determinar si una decisión es o no un precedente vinculante, además de los ya señalados. Por ejemplo, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo, aplicando distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos, es decir, cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios. 2. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con base en una interpretación errónea de los derechos, principios o normas constitucionales o de una norma del bloque de constitucionalidad, lo cual a su vez genera una indebida aplicación de tal norma. 3. Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa. 4. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto en donde caben varias posibilidades interpretativas. 5. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar el de precedente vinculante. 6. Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal Constitucional constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal Constitucional puede proscribir la aplicación a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o determinados sentidos interpretativos derivados del mismo, o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución. Entonces, ¿por qué se emite un precedente vinculante? Según el propio Tribunal Constitucional, los motivos que circundan a la emisión de un precedente vinculante son: 1. La intención de dotar de mayor grado de predictibilidad a la justicia constitucional. 2. La optimización de la defensa de los derechos fundamentales a través de la expansión de los efectos de las sentencias que emite este tribunal. Al respecto, en la sentencia recaída en el expediente 3741-2004 amparo, el mismo Tribunal Constitucional refiere lo siguiente. De esto se desprende que el precedente es una técnica para la ordenación de la jurisprudencia, permitiendo al mismo tiempo que el tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. Y esto se ha ratificado asimismo por el constitucionalista peruano César Landa, el cual, haciendo referencia al por qué se emite un precedente, ha señalado que, de igual manera, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el precedente es una herramienta
adecuada, no solo para dotar de mayor predictibilidad a la justicia constitucional, sino también para optimizar la defensa de los derechos fundamentales, expandiendo los efectos de las sentencias emitidas para otros procesos tutelares de los derechos fundamentales en la misma causa. Como ustedes pueden apreciar, se advierte de que la idea de emitir o el por qué se emite un precedente vinculante es sobre todo que frente a una diversidad de intérpretes que hemos mencionado en la clase pasada, existe, porque no solo tenemos 3 poderes del Estado, sino tenemos también los órganos constitucionalmente autónomos que tienen funciones, competencias y atribuciones constitucionales, las cuales al momento de ejercerlas van a interpretar la Constitución, van a ejercer su función y van a realizar su función en base a cómo ellos interpretan la Constitución. Y esto puede generar interpretaciones cruzadas, contrarias y diversas entre ellas. Cuando sucede esto, el Tribunal Constitucional va a buscar, a través del presente vinculante, realizar una sola interpretación para garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad. Y no solo eso, también puede hacer de que encuentre en el Poder Judicial en diferentes situaciones se interpreta de manera distinta una norma. Entonces el Tribunal Constitucional establecerá un precedente vinculante para uniformizar la jurisprudencia y la interpretación que tienen los jueces sobre una norma que el tribunal considera es necesaria que se interprete de una manera coherente con la Constitución. O también que el Tribunal Constitucional haya emitido a través de sus diferentes salas, la sala 1 y la sala 2, diferentes fallos que pueden entrar en contradicción. Frente a esa situación, emite un precedente vinculante para que también su propia jurisprudencia se encuentre coherente y uniforme. Muy bien, entonces, siguiendo con por qué se emite un precedente, vamos a cómo se aprueba un precedente. Los precedentes vinculantes se aprueban a través del Pleno del Tribunal Constitucional, a través de, aquí hay un error que tenemos, un error es un antecedente. Se aprobaban, acá hay que cambiar el sentido de la redacción, se aprobaban anteriormente con 4 votos de los 7 magistrados, con una mayoría simple. Esto se encontraba ratificado en lo establecido en el 4º párrafo del artículo 10 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, aprobada mediante resolución administrativa 095-2004, Pleno del Tribunal Constitucional, modificado por el artículo 1 de la resolución administrativa 038-2015, Pleno del Tribunal Constitucional, el cual señalaba lo siguiente: para aprobar un precedente y para establecer con carácter vinculante interpretaciones sobre el contenido normativo de las disposiciones con rango de ley, conforme a la Constitución, se requiere 4 votos de un mismo sentido resoluto. Esto ya varió y como veremos más adelante, ahí tengo un eco, disculpen, esto ya es 5 magistrados, es decir, mayoría calificada, y explicaremos más adelante por qué. Algo que sí debemos mencionar: los precedentes vinculantes, como ya hemos mencionado, se encuentran vinculados a sus precedentes. Es decir, si el Pleno del Tribunal Constitucional decide emitir un precedente, este debe ser cumplido por los propios magistrados. Y si los magistrados desean modificar el sentido de un precedente, lo que necesitan es modificar el mismo. ¿Qué pasaba? Que con esta regla de mayoría simple, los precedentes podían variar de forma muy rápida, de manera muy pronta, y esto generaba, en vez de seguridad jurídica, como ya hemos explicado, que es la finalidad, el objeto del precedente vinculante, y por ello, el legislador, al establecer en el nuevo Código Procesal Constitucional nuevamente la figura del precedente, exigió mayores requisitos, sobre todo la mayoría calificada, 5 de 7 votos del Pleno del Tribunal Constitucional. Sobre el tema del por qué y se exige que los mismos magistrados del Tribunal Constitucional se obligan a los precedentes vinculantes, César Landa explica lo siguiente: es posible afirmar que la figura del precedente se flexibiliza en algunas ocasiones, pero para ello se deberá tener en consideración aquellos elementos que rodean el caso concreto y la relevancia del mismo, pues
y se entiende que el ordenamiento jurídico no es estático, sino dinámico y vital, será más fácil aceptar que lo decidido en un caso no siempre será de aplicación a otro caso concreto, pero a condición que se motive razonablemente el cambio de precedente. Ahora bien, el sustento normativo que da cuenta de la posibilidad de poder realizar una variación a un determinado precedente vinculante lo tenemos también ahora en el actual nuevo Código Procesal Constitucional en la segunda parte del artículo 6º, que dice: para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados. Es decir, ustedes ya pueden apreciar que existe una variación. Ya no, primero se encuentra en el reglamento Tribunal Constitucional, sino ahora ya se encuentra en la norma procesal, que tiene la condición de ley orgánica conforme al artículo 200 de la Constitución, que es el nuevo Código Procesal Constitucional. Y esta norma exige obligatoriamente que los magistrados del Tribunal Constitucional ya no tengan solo mayoría simple para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante. No, ahora le exige una mayoría calificada, 5 votos de 7 magistrados. Y esto es importante, porque como ya hemos mencionado, si una de las características, una de las finalidades del precedente vinculante es garantizar la predictibilidad, garantizar la seguridad jurídica, el que solo se permita que se aprueben precedentes, se modifiquen precedentes, se eliminen precedentes, solo con mayoría simple de un tribunal constitucional de 7 magistrados, es decir, solo 4 magistrados, podría ser totalmente contrario a esta búsqueda de seguridad jurídica y predictibilidad. Por ello, el legislador estableció en el nuevo Código Procesal Constitucional 5 votos de 7, mayoría calificada. Entonces, sobre el cambio de precedente vinculante, debemos precisar que esta disposición determina que para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere un número concreto de votos. Para modificar un precedente del Tribunal Constitucional, se requiere el voto conforme de 5 magistrados de 7. Para modificar un precedente recaído en un proceso de acción popular, la Corte Suprema del Poder Judicial requiere el voto conforme de 4 jueces supremos de una sala. Con estas exigencias, se procura garantizar la predictibilidad de las decisiones, como la seguridad jurídica en estas, teniendo en cuenta que los precedentes vinculantes son consideradas como normas jurídicas, como reglas que se asemejan a una norma que tiene efectos y alcances generales para todos. De lo señalado, se puede apreciar que el legislador ha decidido dotar de exclusiva competencia al Tribunal Constitucional a efectos de que realicen su propia variación de sus precedentes vinculantes. El requisito esencial para realizar el acto de modificación o cambio de precedente es, conforme lo dispone el artículo 6º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, conforme lo hemos citado, la necesidad de motivar la nueva sentencia y que ésta juegue un rol aún más importante, ello a efectos de que no se vea afectada la seguridad jurídica y la predictibilidad del nuevo precedente. En su momento, el Tribunal Constitucional creó la figura del recurso agravio constitucional en favor del precedente vinculante, siendo este uno de los mecanismos que buscaba el Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de sus normas y reglas jurídicas vinculantes como era el precedente. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la decisión requerida en el expediente 168/2007, queja, estableció que este colegiado no puede permanecer indiferente ante los supuestos de incumplimiento de lo dispuesto en sus sentencias o de su ejecución defectuosa, que termina virtualmente modificando la decisión. Frente a estas situaciones debería habilitarse la procedencia de recurso de agravio constitucional. Esto porque la invocación de tales vulneraciones requiere siempre de una verificación por el tribunal donde puedan acreditarse los alegatos, escuchando al órgano judicial emplazado y permitiendo al propio tiempo una afirmación de su decisión por parte del Tribunal Constitucional. Por todo ello, resulta oportuno realizar un redimensionamiento de recurso de agravio constitucional y con ello la reevaluación del criterio
precedente de este colegiado aplicable a casos como el presente, de forma que pueda optimizarse la legislación sobre los procesos constitucionales y los fines que le informan. Primero, el recurso de agravio a favor del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional tiene como finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado mediante sentencia estimatoria del tribunal en el trámite de un proceso constitucional. Segundo, el tribunal resolvería así en instancia final para restablecimiento del orden constitucional que resultó violado por la decisión del juez de ejecución, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal Constitucional en lo que se refiere al alcance y el sentido del principio de la eficaz ejecución de sus sentencias en sus propios términos. Tercero, el órgano judicial correspondiente se limitará a admitir el recurso de agravio constitucional y corresponderá a este colegiado, dentro del mismo proceso constitucional, valorar el grado de incumplimiento de sus sentencias, cuando son desvirtuadas o alteradas de manera manifiesta en su fase de ejecución. En cualquier caso, el tribunal tiene habilitada su competencia ante la negativa del órgano judicial a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. Como hemos mencionado, este recurso de agravio constitucional a favor del precedente lo que buscaba era garantizar que estas reglas jurídicas que emitía el Tribunal Constitucional, como son los precedentes vinculantes, fueran cumplidas por no solo los operadores jurídicos, la Administración de Justicia y los privados, sino sobre todo, lo más importante, por los jueces. Que los jueces, muchas veces, y como ustedes habrán percatado, deciden hacer caso omiso por desconocimiento o de manera dolosa a la jurisprudencia, y no solo a la jurisprudencia, sino también a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles eran los límites que tenía este recurso de agravio constitucional a favor del precedente? Tenía dos límites: una regla procesal y una regla sustancial. La regla procesal establecía que el órgano judicial correspondiente deberá admitir de manera excepcional, vía recurso de agravio constitucional, la revisión por parte del Tribunal Constitucional de una decisión estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar de manera irrefutable que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante, emitido por el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias, conforme lo establecía el artículo 7 del Código Procesal Constitucional. En cualquier caso, el tribunal tenía habilitada su competencia ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja que se encontraba en el artículo 19 del anterior Código Procesal Constitucional. Y la regla sustancial era que el recurso agravio a favor del precedente tenía como finalidad restablecer la violación del orden jurídico constitucional, producido a consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero afectado directamente y que no haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o porque tras solicitar su incorporación le haya sido denegada por el órgano judicial respectivo. El Tribunal Constitucional resolvía en instancia final restableciendo el orden constitucional que haya resultado violado en la decisión judicial y pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados. Otra figura que se creó en favor de garantizar las decisiones y el orden constitucional fue la figura del amparo contra amparo, la cual aún se mantiene vigente. Esta figura jurídica del amparo, no solo contra amparo, sino amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas data y amparo contra el proceso de cumplimiento. El Tribunal Constitucional, en este supuesto de amparo contra amparo, declaró lo siguiente: la posibilidad del amparo contra amparo tiene fuente constitucional directa en el segundo párrafo del artículo 200, inciso 2 de la propia Constitución, donde se establece que el amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones emanadas de procedimiento regular. Para esta consideración, el tribunal ha precisado que cuando el Código Procesal Constitucional se refiere, en su artículo 5, inciso 6, a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos donde se ha respetado de modo escrupuloso el debido proceso
y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones. Así entonces, en la sentencia de que en el expediente 4853-2004 amparo, el Tribunal Constitucional determinó que el proceso de amparo contra amparo, así como sus demás variantes, como ya hemos mencionado, amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas data, amparo contra proceso de cumplimiento, procede cuando 1. La vulneración constitucional resulta evidente. 2. Su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas. 3. Resulta pertinente tanto contra las resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias. 3. Se condiciona la vulneración de derechos constitucionales. Perdón, 3, bueno, esa es la 4, la 3 será, resulta pendiente tanto contra las resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias. 5, en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante y presente establecido por el Tribunal Constitucional. 6, se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados. 7, es recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional. 8, no procede en contra de decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. Y 9, el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus fases o etapas. Como ustedes pueden apreciar, uno de los supuestos del amparo contra amparo o de los sustentos para el amparo contra amparo es cuando también se vulnera un precedente vinculante, es decir, que el Poder Judicial al momento de dar favorable un amparo en segunda instancia, este amparo se da contraviniendo precedentes vinculantes. Entonces la parte afectada con esta decisión judicial puede presentar un amparo contra amparo alegando que sus derechos procesales han sido afectados contraviniendo un precedente del Tribunal Constitucional. Muy bien, sobre este tema tenemos, y como ustedes ya saben, temas para discutir, entre los cuales tenemos los siguientes. ¿Cuáles son las preguntas, estimado Walter, por favor? En base a lo señalado en clases y en base a la lectura que le hemos ya dado, de Pedro Grandes Castro, responda. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la doctrina jurisprudencial y el precedente vinculante en el sistema constitucional peruano? ¿Por qué el Tribunal Constitucional requiere que el precedente vinculante sea expresamente declarado en la sentencia y que adquiera la calidad de cosa juzgada? ¿No bastaría con la mera reiteración de criterios? Luego, ¿cuál es la diferencia entre precedente vinculante y el valor de la cosa juzgada en las sentencias del Tribunal Constitucional peruano y cómo interactúan estas figuras en nuestro sistema jurídico? Por último, ¿cómo garantizar que el precedente vinculante no se convierta en una herramienta autoritaria o arbitraria en manos del Tribunal Constitucional? Una reflexión sobre cómo ha ido variando las reglas para la emisión, modificación, apartamiento y eliminación de un precedente vinculante. Muy bien, estas 4 preguntas la van a resolver con lo que hemos visto en clase y al mismo tiempo con la lectura de Pedro Grandes que ya ustedes tienen en la plataforma y que se han enviado a su grupo de WhatsApp. Como ustedes saben, la participación tiene una nota en el curso. Yo siempre apunto sus participaciones. Hay alumnos que tienen una muy buena participación, una muy buena nota en este rubro. Por favor, el resto pónganse las pilas. Nos quedan solo esta clase y 2 más de la próxima semana. Por favor, no desperdicien estas oportunidades que les quedan. Entonces, vamos a dar, son 7:35 de la tarde. Vamos a dar unos 25 minutos. Vamos a dar hasta las 8. A las 8 vamos a esperar que levanten la mano y puedan responder estas preguntas. Muy bien, volvemos en 25 minutos. Por favor, levanten la mano para responder las preguntas y luego mi persona responderá cada una de ellas para que las tengan claras, pensando en el trabajo que se va a dejar también el día de hoy para la próxima semana. Volvemos en 25 minutos. Muy bien, vamos a empezar con Lisette Magallanes. Lisette, ¿qué respondes a las preguntas que hemos planteado? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Te escucho perfecto. Ya. Respecto a la primera pregunta que dice diferencias fundamentales entre la jurisprudencial y el precedente vinculante, bueno, yo acoté que la doctrina jurisprudencial es un conjunto de criterios interpretativos reiterados por el TC
en varias sentencias. No es obligatorio en sentido estricto, pero sirve como guía persuasiva para jueces y operadores jurídicos. Y el procedente vinculante es una decisión específica del TC que de manera expresa se declara obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales y autoridades, que debe ser aplicada en casos futuros. La diferencia clave para mí sería que la doctrina tiene fuerza persuasiva, mientras que el precedente vinculante posee fuerza obligatoria. ¿Me escuchó, doctor? Sí, muchas gracias, Lisette. Vamos a hacer más adelante, cuando terminemos las exposiciones de tus compañeros, también unas precisiones sobre tus definiciones. Muchas gracias. Saturnino, por favor. Doctor, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Doctor, lo importante es que hay que participar, ¿no? Lo importante es de lo que hemos entendido más o menos de su clase, lo que ha dado, más que nada en la primera parte, ¿no? En la segunda parte. Más o menos yo he entendido desde que el precedente vinculante, que debemos entender que el Estado, ¿no? Procede de jurisprudencia tribunal constitucional, pronuncia vinculante. Las normas fundamentales, como la Constitución, ¿no? Al contenido del Tribunal Constitucional toma sus decisiones. Yo creo que todo está en esto, en el artículo 7 de título preliminar de la Constitución, ¿no? Que todos los jueces debemos interpretar resoluciones que ha emitido conforme a la Constitución, es decir, jurisprudencia, vinculación o doctrina jurisprudencial. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo 6 de título preliminar, también está también el artículo 7 de título preliminar de la Constitución. ¿No? Por ejemplo, ahí en el tercer párrafo de que todos los jueces interpretan, aplican la ley de toda norma con rango de ley, los reglamentos según los preceptos, principios de constituciones conforme a la interpretación de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Algo que puede aportar, doctor. Gracias. Muchas gracias, Saturnino. Efectivamente, como tú mencionas, la idea es participar. Este curso es para que ustedes puedan explicar con sus propias palabras todo lo que estamos enseñando en base a estas preguntas, que creo que son fundamentales para ir viendo cómo vamos avanzando en el curso, y sobre todo para ver también el interés de cada uno, y el tuyo, Saturnino, como el de todos los compañeros que siempre participan, es bienvenido y felicito por eso y agradezco también. Ahora con Edith Juro. Profesor, buenas noches. Respecto a la primera pregunta, unas diferencias puntuales, ¿no? Me parece súper clave, que es que respecto al precedente vinculante, el órgano que lo emite es el Tribunal Constitucional, y la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia lo emite el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema. De característica obligatoria jurídica, el precedente vinculante es obligatorio. No, su aplicación es obligatorio, en cambio la jurisprudencia es persuasivo, no es obligatorio, es persuasivo, ¿no? El precedente vinculante tiene una fuerza de norma jurídica, en cambio la jurisprudencia es solamente una guía, ¿no? Como había mencionado, es persuasivo. En la precedente vinculante son casos constitucionales similares, ¿no? En los jurisprudencias o casos judiciales también similares, pero son judiciales, ¿no? Eso serían algunas diferencias claves que encontré o entendí respecto a la clase, profesor. Muchas gracias, Edith. Oscar Quispe. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Si le escucho, proceda, por favor. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a hablar acerca de la diferencia entre el precedente vinculante y el valor de cosa juzgada en la sentencia del Tribunal Constitucional peruano y cómo interactúa. Bueno, cuando hablamos de precedente vinculante, estamos hablando prácticamente que es una regla jurídica obligatoria establecida por el Tribunal Constitucional para casos futuros, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre el precedente vinculante. Sobre cosa juzgada, se refiere a la inmutabilidad y que es irrevocable, ¿no? Que la decisión contenida de una sentencia es firme y está impedido que el mismo auto sea juzgado nuevamente, ¿no? Sobre la interacción, en contexto del precedente vinculante, es la cosa juzgada que asegura que el precedente establecido es una sentencia del tribunal que no puede ser revisado o modificado en el mismo proceso. Eso es el concepto, la referencia que he sacado sobre la primera pregunta. Muchas gracias, Oscar. Edwin, por favor.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hacer un breve resumen, en todo caso, lo que entendió la lectura sobre el tema, la lectura que nos ha entregado, ¿no? En esta lectura, básicamente, hace un análisis histórico de cómo nace, pues, el tema del presidente vinculante del Código Procesal Constitucional en el 2004, ¿no? Señala pues que era la búsqueda pues que hacía el TC para buscar un mecanismo formal para dotar obligatoriedad a sus decisiones, ¿no? Establece pues, habla sobre en un momento el conflicto que hubo sobre el cumplimiento de estos precedentes con el Poder Judicial, las ventajas de este precedente constitucional, estableciendo entre los principales beneficios que tenía este precedente la predictibilidad, buscaba la predictibilidad y seguridad, el refuerzo de deber de motivar judicialmente, la mayor confianza en los tribunales, reducir la carga procesal, garantizar la igualdad en la aplicación de la ley. Reitero, existió pues en un momento, en el año 2006, hace mención del año 2006, una especie de resistencia del Poder Judicial respecto a la obligatoriedad que en un momento la OMA estableció mediante una directiva a los jueces que todos los precedentes deberían ser cumplidos, y los jueces un poco que tuvieron resistencia a señalar pues que ellos no podían ser simplemente buscar la ley e interpretación, pero finalmente se determinó de que la independencia judicial no significa el aislamiento del sistema jurídico ni el desconocimiento del órgano autorizado para interpretar la Constitución, ¿no? Entonces tenía que de todas maneras interpretarse a la luz de que el máximo órgano de interpretación de la Constitución establecía, ¿no? Ahora también hace pues una diferencia respecto a lo que es presente vinculante, las interpretaciones constitucionales vinculantes, la confusión que existía entre el artículo 6 y 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, de igual manera sobre la doctrina jurisprudencial, estableciendo pues que la doctrina jurisprudencial es un conjunto de criterios reiterados del Tribunal Constitucional que orienta la resolución de casos, pero nunca no se convierte en un precedente formal. El precedente formal tiene que estar establecido, ¿no? Es una regla normativa general derivada de un caso concreto, ¿no? Y finalmente la relación con la cosa juzgada, ¿no? Que se limita a un caso resuelto. Básicamente ese era mi aporte, doctor, respecto a esa lectura, ¿no? Muchas gracias, estimado Edwin, por tu participación. Muy buena participación, sobre todo por el tema de la lectura que se ha dejado el día de hoy. Pepe Guamán, por favor, ¿cuál es tu respuesta respecto a los Sí, trabajados? Sí, buenas noches. Sobre la segunda pregunta, y específicamente de por qué no bastaría con la mera, digamos, reiteración de los criterios cuando el TC, digamos, establece un precedente vinculante, ¿no? Esto porque, bueno, en principio la propia norma del Código Procesal lo determina expresamente, que debe estar señalado, lógicamente, en la sentencia que haga referencia, ¿no? Y esto porque al establecer un precedente vinculante, impone una regla obligatoria que en adelante deben considerar los jueces, las entidades públicas y privadas, inclusive, que usted ya lo ha reiterado, cuando se debe aplicar, digamos, en adelante la norma que en algún momento entró en conflicto. Y esto permitiría, de alguna manera, establecer la seguridad jurídica, ¿no?, de la aplicación propiamente de esa norma que señalaba había, digamos, el conflicto del caso, ¿no? Entonces, para que ocurra esto, tiene que estar expresamente identificada y comunicada formalmente, porque de alguna manera establece una especie de norma que también usted ha referido, ¿no? Casi es una norma legal, aún no teniendo, digamos, las competencias, pero esta, de alguna manera, el precedente vinculante hace necesario que esté señalado expresamente en la sentencia, ¿no? Entonces, estas condiciones deben ser pues clara en
en la sentencia y debe estar publicada y comunicada. De esta manera, todos los operadores deben tomar conocimiento, ¿no? Y también establece pues una especie de fuente de derecho, ¿no? Una fuente normativa, como señalaba, con este precedente vinculante, de tal manera que todos deben utilizarla en adelante. Y de no hacerla, pues recurrirá quien corresponda o que se sienta afectado, recurrir al Tribunal Constitucional a efectos de pues exigir su cumplimiento, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu participación. Buena también. ¿Alguien más quiera participar en estas preguntas antes de nosotros darle las respuestas a lo mismo? ¿Alguien quiere participar? Porque esto tenía otra participación. Muy bien, entonces, si no lo hay, procederé a responder las preguntas y luego también vamos a explicar lo que se va a pedir en el trabajo y en la rúbrica y ya está en la plataforma y que va a ser enviado a ustedes también al su grupo WhatsApp. Pero vamos primero a las preguntas. Para empezar, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre la doctrina jurisprudencial o doctrina constitucional y el precedente vinculante en el sistema constitucional peruano? Para empezar, y ese es un tema que creo que quede bastante claro porque en base a las respuestas que yo he escuchado de algunos de sus colegas, no está quedando muy claro y tiene que estarlo. Todo pronunciamiento, todo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, primero, porque lo emite el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, y luego porque esas interpretaciones nacen de la propia Constitución Política, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Todos esos pronunciamientos, todas esas decisiones jurisdiccionales son de obligatorio cumplimiento y son vinculantes para todos los peruanos, para todos los operadores jurídicos, para todos los funcionarios y entes de la administración pública, para todos los particulares. Todas las decisiones. Para empezar, eso tiene que quedarse muy en claro. Son vinculantes, son efectivas, son obligatorias para todas las personas que están en el Estado peruano, toda decisión jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Para empezar, número 2, algo muy importante. Estas decisiones jurisdiccionales se dividen en dos grupos: doctrina constitucional o jurisprudencial y precedentes vinculantes. En la doctrina jurisprudencial se denomina a toda decisión que emita el Tribunal Constitucional, a toda decisión que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un contenido de la Constitución política o del denominado bloque de constitucionalidad, sobre cualquier materia, que viene a ser la gran mayoría de las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la doctrina jurisprudencial es vinculante también, y es obligatoria y es efectiva. El precedente vinculante, ¿cuál es la diferencia? Que el Tribunal Constitucional elige en un caso concreto, a partir de ese caso concreto, una regla general vinculante para todos. Y es decir, establece a partir de un caso en particular una regla genérica. Este caso, ¿por qué lo elige el Tribunal Constitucional? Porque considera que este supuesto que ha advertido el Tribunal Constitucional, en donde se afectan derechos fundamentales, en donde se quiebra el orden constitucional, en ese caso, similitudes o casos similares que están por resolverse o que ya se han resuelto con anterioridad, y que para garantizar seguridad jurídica y predictibilidad en todos los casos, para que se resuelvan de la misma manera, establece una regla a partir de ese caso, un supuesto y una consecuencia jurídica que deben seguirse todos para resolverlo de la misma manera. Por eso se señala que el precedente vinculante es una norma que emite el Tribunal Constitucional a partir de su pronunciamiento, porque establece en el presente un caso, un supuesto y una resolución, una consecuencia que se debe hacer
de todos por igual. Muy bien, eso es. Segundo, ¿por qué el Tribunal Constitucional requiere que el precedente vinculante sea expresamente claro en la sentencia y adquiera la calidad de cosa juzgada? ¿No bastaría con la mera reiteración de criterios? No, porque justamente para diferenciar el precedente vinculante de la jurisprudencia constitucional es establecer que esa regla jurídica es un precedente. Esa sentencia adquiere la calidad de precedente vinculante. Y esto va a poder distinguir también cuando estamos ante una regla parametrada, una regla que ya tiene sus características de a qué supuestos aplicar y que no permite discusión alguna ni interpretación sobre la misma, frente a lo que es la doctrina jurisprudencial que el Tribunal Constitucional sobre una misma materia tiene diferentes tipos de pronunciamientos. Sobre la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia sobre el precedente vinculante y el valor de cosas juzgadas en la sentencia del Tribunal Constitucional peruano y cómo interactúan estas figuras en nuestro sistema jurídico? A ver, y es un poco en relación con la pregunta anterior. La cosa juzgada en las sentencias, todas las sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre el fondo de la sentencia, sobre la controversia en materia de del proceso, tienen la calidad de cosa juzgada constitucional. Es decir, la gran mayoría de las sentencias que se pronuncian sobre el fondo de la controversia, que se pronuncia sobre el petitorio del proceso, tiene la calidad de cosa juzgada constitucional y por ende también forma parte de la doctrina jurisprudencial, salvo que esta sentencia, que también adquiere la calidad de cosa juzgada constitucional, se establezca como precedente vinculante expresamente determinado por el Tribunal Constitucional. Por ello, podemos decir de que toda sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada constitucional puede ser precedente vinculante, pero no toda cosa juzgada constitucional en la sentencia del Tribunal Constitucional es precedente vinculante, porque su gran mayoría que son doctrina jurisprudencial. ¿Cómo garantizar que el precedente vinculante no se convierta en una herramienta autoritaria o arbitraria en manos del Tribunal Constitucional? Primero, que se tiene que establecer las reglas que hemos mencionado que se tiene al momento de decidir cómo apartarse o modificar o eliminar un precedente vinculante o crearlo, sobre todo. Ya lo hemos establecido que está en la doctrina, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y está también en el nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que esta decisión de establecer un precedente vinculante tiene que estar debidamente motivada, número uno, primer límite. Número dos, que se establezca expresamente su condición de precedente, es decir, que se establezca en la sentencia que el tribunal establece un precedente vinculante. Número tres, que se establezca cuál es la regla que va a ser el precedente vinculante. Y número cuatro, y es lo más importante, ahora se exige 5 votos de 7, mayoría calificada para ello. Y así evitas que sea una herramienta autoritaria o arbitraria que afecte la seguridad jurídica y la predictibilidad. Muy bien, habiendo dicho eso, ¿alguna duda, comentario? Antes de pasar a la rúbrica del trabajo grupal. Muy bien. Walter, por favor, expliquemos y presente la rúbrica. Pepe Guamán, sí, antes de pasar al trabajo final. Pepe, dígame. Sí, doctor, si me permite. Claro que sí. ¿Cuál sería de acuerdo a su experiencia, una herramienta que nos permita, digamos, ubicar rápidamente la jurisprudencia? ¿No? Porque, bueno, el tribunal tiene ahí una página, un buscador, pero si hubiese otra de pronto, porque, digamos, en el quehacer parlamentario, sobre todo en comisiones, constantemente tenemos que ir revisando la jurisprudencia, ¿no? Y lógicamente una herramienta nos ayudaría, pues, a agilizar, digamos, ese proceso. Le agradezco su respuesta. A ver, una herramienta como tal es solo el buscador del Tribunal Constitucional que te da, porque es lo único donde se encuentra todo sistematizado. Luego hay otras plataformas que, ojo, no las recomiendo, porque muchas veces uno se guía por la plataforma que son de privados, de particulares, que si bien es muy didáctica, bastante temática,
pero que nos puede llevar al error, y eso hay que también evitarlo. Yo creo que siempre es bueno, si bien es un poco bastante complicado a veces la plataforma del Tribunal Constitucional porque no es muy clara y no es muy amigable, creo que es la única manera que tú puedas sentir la seguridad de que, uno, está actualizado y dos, que es oficial. Porque me ha pasado, sobre todo cuando he tenido practicantes, que yo le digo, oye, este tema no existe o ya no está. Me dice, no, pero que está en la página X, ¿no? De este profesor, de este autor. Y yo, sí, pero no es del Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Si no es oficial, ya se hace equivocación de que alguien esté desactualizado o que la página del autor o del particular esté desactualizada. Yo te he respondido, Pepe, tu pregunta. Sí, le agradezco. Sí, efectivamente, la página, digamos, es un poco dura, digamos, el uso, pero bueno. O sí, poco amigable, poco amigable. Sí, así es, gracias. Muchas gracias. Edwin Levano, por favor. Sí, doctor, una acotación, básicamente. Se habla del precedente constitucional vinculante, pero también hemos escuchado sobre el precedente judicial vinculante. Entonces, si sería... Claro, hay dos distinciones. Antes existía el precedente judicial y el precedente constitucional, y se decía, bueno, el precedente constitucional es solo el Tribunal Constitucional y el precedente judicial puede ser sobre cualquier otro tema que emita el Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente sí, pero también cuando se hizo la reforma del nuevo Código Procesal Constitucional y se estableció que también el Poder Judicial podía emitir precedentes vinculantes constitucionales o precedentes constitucionales vinculantes, se dijo, ojo, el Poder Judicial también se pronuncia sobre temas constitucionales en última instancia, que no ve el Tribunal Constitucional. ¿En qué casos? En los procesos de acción popular, en donde el Tribunal Constitucional en ningún momento es competente, solo lo es competente exclusivamente el Poder Judicial. En primera instancia, una sala en la Corte Superior y en última instancia, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Entonces se dijo, bueno, cuando la Corte Suprema de Justicia decida, a partir de un proceso de acción popular, emitir un precedente vinculante, lo podrá hacer, sí, cuando dentro de su sala tenga 4 votos de la misma. Y que en esa sala, expresamente, igual como el Tribunal Constitucional, de forma motivada, expresamente, y se establezca la regla jurídica, en la sentencia, cuál es el precedente. Entonces, lo que se dice es que hay un precedente en el Poder Judicial, un precedente judicial, que es para los casos ordinarios, y un precedente constitucional, que es en casos de acción popular. Ok, doctor, y finalmente, y respecto a la obligatoriedad... Todos los precedentes son obligatorios, de obligatorio cumplimiento. Toda la jurisprudencia y sentencias que emite el Tribunal Constitucional también son de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo emite el Supremo Intérprete de la Constitución. Ya por el órgano como tal, todo pronunciamiento que éste emita sobre la interpretación de la Constitución es de obligatorio cumplimiento. Lo mismo en el Poder Judicial, entiendo. Claro, sobre temas de la Constitución, sobre temas de cómo interpretar la Constitución, el Tribunal Constitucional está por encima del Poder Judicial, porque esa es la tarea que le han encomendado al constituyente. De acuerdo, gracias. A ti, Edwin. Muy bien, ahora sí, Walter, presentemos la rúbrica y explícala, por favor, de lo que es el trabajo que se le va a encargar el día de hoy a los alumnos y alumnas. De acuerdo, doctor. ¿Se puede ver en mi pantalla? Estoy compartiendo la rúbrica. Sí se nota. Ya, ok, perfecto. Entonces, bueno, estas son las indicaciones para nuestro tercer trabajo grupal, que es ya la penúltima del curso. Y bien, entonces lo que se pide en este trabajo grupal es un ensayo también, igual que el anterior. Y en este caso se pide analizar las principales similitudes y diferencias del tema que hemos visto hoy, de la doctrina jurisprudencial y el precedente vinculante en el sistema constitucional peruano. Bueno, para ello las indicaciones pueden revisar el PowerPoint del día de hoy que hemos visto, el tema número 6, precedente constitucional, que está en la plataforma del Congreso, y las lecturas de apoyo también que están en la plataforma, que son, como hemos visto, la que hemos dejado el día de hoy del doctor Pedro Grandes y la de Luis Sáenz Dávalos,
así que igual pueden consultar también más autores sobre el tema para que puedan ampliar sus argumentos. El trabajo, como saben, se realiza en grupos, con los grupos que ya tenemos conformados. En la portada de este trabajo se pide incluir el nombre de los integrantes que hayan contribuido en el desarrollo del mismo. Solo un integrante debe enviar el trabajo. El tipo de letra es Times New Roman con interlineado 1.5. Se pide también no exceder, por favor, las 10 páginas. Y respecto del contenido y lo que se pide en el ensayo es que este debe abordar el tema con claridad y precisión y profundidad, incluyendo conceptos constitucionales claves, argumentos sólidos y también ejemplos jurisprudenciales pertinentes que apoyen a los argumentos que vienen planteando. La estructura de este trabajo se pide, como ya saben, una parte de introducción, desarrollo que tiene que ser lógico y estructurado, también claras y coherentes. Además, en esta ocasión se pide investigación y fuentes. Se pide esta vez usar 3 o más fuentes académicas, por favor, que deben estar citadas en APA 7. Respecto de la redacción, un lenguaje formal y claro, preciso también, sin errores ortográficos ni gramaticales. Además, se pide desarrollar un análisis crítico con una postura personal fundamentada y con aportes originales, por favor. Y bueno, respecto de la fecha de presentación, este trabajo pueden presentarlo hasta el día lunes 11 de agosto a las 11:59 de la noche a través de la plataforma del Congreso. Espero que todo haya quedado claro. No sé si alguien tiene alguna duda. Me comentan, por favor, si todo quedó claro. Bueno, si está todo claro, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy con el permiso del de la doctora Quiñones y del doctor Ceballos, ya con la tarea clara y sin más que explicar y habiendo cerrado con todos los temas planteados para el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Por favor, realicen este trabajo. Ya ha habido temas de que no todos han presentado correctamente lo solicitado en las tareas anteriores. Por favor, esta vez háganlo cumpliendo con la rúbrica. Muchas gracias. Estamos a su disposición a través de el correo que hemos proporcionado, a través del grupo WhatsApp y también a través de las redes sociales si lo creen conveniente. Muy buenas noches, muy buen fin de semana.